Bueno, este va a ser el video extra de la ayudantía de máquinas eléctricas. Vamos a ver un poquito de ecuaciones dinámicas de las máquinas de corriente continua. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que existen distintas ecuaciones que definen nuestra máquina como tal. ¿Ya? Estas ecuaciones son las siguientes. Primero vamos a tener una ecuación para el circuito de campo, que nos dice, ¿no es cierto?, que la tensión BF es igual a la resistencia del campo por la corriente del campo más LF por la derivada en el tiempo de la corriente de campo. ¿Ok? También tenemos una ecuación para la parte de la armadura. En este caso, la ecuación para el circuito de armadura sería que la tensión de armadura, ¿no es cierto?, es igual a RA por IA más LA por D de IA en DT más una tensión inducida EA. ¿Ok? Y también tenemos una parte de unas ecuaciones dinámicas mecánicas, que es la parte mecánica de la máquina como tal. ¿Ok? Entonces, mecánicamente tenemos la constante J de la inercia, ¿no es cierto?, por la derivada de la velocidad en el tiempo. Y esto es igual a el torque eléctrico generado por el motor menos el torque de la carga a la que esté expuesto. ¿Ok? Entonces, teniendo estas ecuaciones, podemos nosotros pasarlas al dominio de Laplace. Nos vamos a considerar simplemente estas dos por ahora, porque vamos a ver el tipo de conexión independiente que ustedes vieron en la clase. ¿Ok? Entonces, vamos a tener la ecuación 1 y una ecuación 2. ¿Ok? Para la ecuación 1 tenemos que la tensión de armadura es igual a la resistencia de la armadura por la corriente de armadura, ¿no es cierto?, más LA por D de IA partido en DT más EA. Si nosotros pasamos eso al dominio de Laplace, va a ser EA ds es igual a RA por IA ds, ¿ok?, más LA por IA ds por S más EA. ¿Ok? Y tenemos que tener la consideración de que EA es K por phi por la velocidad de la máquina, ¿no es cierto?, que también estaría en función de S. De esta forma, entonces, la primera ecuación nos quedaría BA ds es igual a RA por IA ds más LA por IA ds por S más, entonces, K por phi por omega S. Y esa sería nuestra primera ecuación. ¿Ok? Para la segunda ecuación, entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros tenemos lo siguiente. Tendremos que J por D de omega en dt es igual a TE menos TL. Entonces, esto sería J por S por omega S es igual al torque eléctrico S menos TL ds. ¿Ok? Y aquí tendríamos nuestra segunda ecuación. Para hacer el diagrama de bloques de la máquina, entonces tenemos que considerar algunas variables que son las que van a definir nuestro diagrama. En este caso vamos a considerar que es nuestra corriente IA,
que está aquí, ¿no es cierto? Y está acá. Y nuestra velocidad de giro del motor, ¿ok? Considerando eso, entonces yo despejo mis ecuaciones en función de esas variables de estado que yo estoy definiendo. Para la ecuación 1, entonces, para 1, yo tengo que, me dicen, ¿no es cierto? BA de S es igual a RA por IA de S más LA por IA de S por S más K por phi por la velocidad angular. Entonces yo voy a despejar en función de IA. Cuando yo despeje en función de IA, me quedará RA por IA de S más LA por IA de S por S tiene que ser igual entonces a BA, BA de S menos K por phi por omega S. ¿Ok? Despejamos entonces en función de IA. Nosotros sabemos que IA va a estar multiplicada por RA más LA por S, y eso va a ser entonces producto con IA de S, y eso va a ser igual a BA de S menos K por el flujo por omega S. Y despejo para IA. IA de S entonces va a ser BA de S menos K por el flujo por omega S. Todo eso dividido por RA más LA por S. Para que se entienda en función de cómo se está escrito en la pauta, o sea, no en la pauta, sino que en la PPT del profesor, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a decir que esto es 1 partido en RA más LA por S por, entonces, el término del numerador BA de S menos K por phi por omega de S. Y esa sería nuestra primera ecuación para nuestro diagrama de bloques. ¿Ok? Nuestra segunda ecuación queda en función de la velocidad de giro de la máquina, que vendría siendo, ¿no es cierto?, esta que tenemos aquí. Entonces, para 2, tendremos lo siguiente. Tenemos que, entonces, J por S por omega S va a ser igual al torque eléctrico S, perdón, torque generado por el motor, no torque eléctrico como tal, menos TL de S. De esta forma entonces despejamos para la velocidad de giro, quedándonos que omega S es igual, y lo voy a escribir de la misma forma como dice en la ecuación 1, 1 partido por JS, J por S, por torque eléctrico S menos TL de S. ¿Ok? Y esta sería nuestra segunda ecuación. ¿Ok? Voy a copiarla aquí abajito. Voy a decir que ya entonces es igual a esto de aquí. Y que omega S es esto de aquí. Y estas son mis dos ecuaciones que van a definir mi diagrama de bloques. ¿Ok? Los voy a pasar aquí abajito, para que tengamos todo en una sola imagen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a dividirlo por partes, ¿ok? Tenemos este término, ya, que multiplica a dos términos que tenemos en esta parte de aquí, esa, ¿ok? Tenemos por una parte BA
Y por otra parte tenemos menos K omega por phi. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos un más y un menos, básicamente, ¿no es cierto? Que se está multiplicando por lo que está aquí, por esto. ¿Ok? Entonces, considerando eso, nosotros, nuestra entrada de nuestro diagrama de bloques, ¿qué es lo que puede ser? ¿Qué es lo que yo controlo? Lo que yo controlo es la tensión con la que yo alimento el motor. De esa forma, entonces, nuestro diagrama tiene que quedar con una entrada BA, ¿ya? Que no es más que simplemente esto, ¿ok? Entonces, nuestra primera ecuación está definida por una suma y una resta, por lo que tengo que agregar un sumador más menos, que es ese más de aquí y ese menos de acá, ¿ok? Tengo eso entonces. Voy a ordenarlo aquí un poquito más, menos, y eso lo voy a ajustar un poquito. Ahí sí. ¿Ok? Y ambas cosas, esta parte de aquí, esta parte de acá, ¿no es cierto?, se suman en esa condición de más y menos y se multiplican por este término. Así que lo que me dé a la salida de esa suma tiene que estar multiplicado entonces por 1 partido en RA más LA por S, que sería lo que está acá. ¿Ok? Sería eso. Ok. Y el resultado entonces de esa suma, esa de aquí, ¿no es cierto?, multiplicado por este término, me va a dar como resultado entonces IA. Así que el valor de salida luego de esto debería ser IA. ¿Ok? IA de S. Eso por una parte. Quizás es un poco complicado de entender, pero a la hora que tengamos dibujado por completo el diagrama, vamos a poder explicarlo de una forma mucho más simple. ¿Ok? Otro término que nosotros tenemos que saber es que IA tiene cierta implicancia con el torque generado de la máquina, porque yo sé que el torque va a ser igual a K por phi por IA. Y como yo tengo aquí IA, yo podría decir, ya, ok. Entonces, si yo multiplico por K phi, obtengo el torque del motor. ¿Ya? Y aparte, yo sé que el torque del motor restado al torque de la carga y multiplicado por ese término, ¿no es cierto?, de la inercia por ese, y eso nos va a dar entonces omega s. Entonces yo tengo que hacer lo mismo aquí. Yo tengo aquí un más, tengo un menos, ¿no es cierto?, por lo que yo puedo decir que entonces este menos otro término, ¿ok?, donde el menos sería una entrada simplemente TL, que es la carga que yo le impongo al motor, y multiplicado todo eso por uno partido J por S, ¿no es cierto?, me va a dar entonces
Hasta aquí tenemos la salida omega S. ¿Sí? Porque yo tengo IA, IA viene por aquí, ¿no es cierto? Se multiplica por kφ, IA se multiplica por kφ y obtengo torque eléctrico. ¿Sí? Como obtengo el torque, perdón, no torque eléctrico, sino que el torque generado por el motor. ¿Ya? Ahora, ese torque generado por el motor menos el torque de la carga multiplicado por el término que tenemos aquí me va a dar entonces omega S. Y yo sé que si multiplico omega S por kφ obtengo EA. ¿Ya? Así que si yo aquí multiplico por kφ obtengo EA de S. ¿Ya? ¿Y qué es EA? El término que se resta, el que está aquí. Y así obtengo mi diagrama de bloques para el motor, en este caso de excitación separada, porque no estamos considerando el campo aquí, en función del diagrama de bloques que lo define. Entonces, como tenemos eso, ahora vamos a ir a la explicación más concisa de las ecuaciones como tal. ¿Ya? Voy a borrar eso para que quede todo un solo color. Menos ahí. Ya. Y esto también lo voy a dejar de color negro. Entonces, vamos a ir dibujándolo o destacándolo por parte para que se entienda un poquito mejor. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos mi entrada BA. Aquí tenemos BA. ¿Ok? Eso es nuestro BA. Aparte, nosotros tenemos que a ese BA se le resta la tensión inducida EA. Que eso no es más que EA, ¿no es cierto? Esto es EA. Y EA está aquí. ¿Sí? Que es kφ por omega S. Cuando este término que se está sumando BA menos este término que se está sumando, perdón, restando EA, ¿no es cierto? Tensión inducida, se multiplican por 1 partido de RA más LA por S, nosotros obtenemos IA, que es mi salida. Esta de aquí. Y aquí tenemos IA. ¿Ok? Y si yo multiplico IA por kφ, obtengo el torque del motor. Yo tengo ese torque del motor. Ahora, según la ecuación 2, la velocidad se define como 1 partido JS por ese torque, ¿no es cierto?, menos el torque de la carga. Entonces yo le resto el torque de la carga y esto que tengo aquí, eso vendría siendo eso. Que yo le multiplico esto, que vendría siendo lo de aquí, y obtengo entonces esto de acá, que vendría siendo eso. Y que yo multiplico entonces por kφ y obtengo EA. Y básicamente va siendo así, ¿no es cierto? Y ese sería como el diagrama de bloques como tal que define la máquina entonces DC de excitación separada. Porque aquí estamos considerando simplemente la armadura del motor. Entonces, usted se puede encontrar en la prueba con lo siguiente. Le pueden decir: para un motor de corriente continua, se tienen los siguientes parámetros. ¿Ok? Tenemos RA, ok, tenemos LA, tenemos J, tenemos K, Phi, ok. Y ustedes le dicen:
dibuje el diagrama en bloques del motor. ¿Ya? Esto es un ejercicio de prueba. Un ejercicio de prueba que salió el primer semestre del año pasado, ¿ok? En donde a usted le daban entonces esta información y aparte le piden que en la primera parte dibuje el diagrama en bloques del motor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Lo que usted tiene que hacer entonces es conocer cuáles son las ecuaciones dinámicas que definen a la máquina de corriente continua, en este caso estas, despejar en función de las variables de estado de la máquina, que en este caso son la corriente de armadura, IA, y la velocidad, omega, ¿no es cierto? Despejar esas ecuaciones en función de esas variables de estado y finalmente con eso dibujar entonces el diagrama de bloque como lo hicimos nosotros, ¿ok? Eso fue algo exigido, por ejemplo, en una prueba del semestre pasado y la idea es que usted lo pueda hacer, ¿ok? Se lo pueden pedir para una máquina de excitación separada, para una máquina de excitación serie o para una máquina de excitación en derivación, ¿ok? Cada bloque va a ir cambiando en función de eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la conexión serie o conexión paralelo, nos podemos encontrar con que estas variables sí empiezan a afectar a esta de acá, ¿ok? Eso por una parte. Entonces, una vez dibujado, una vez que usted dibuje el diagrama de bloques, se le puede solicitar otra cosa. Le pueden decir, por ejemplo, B. Determine la función de transferencia omega, tensión de armadura, considerando las ecuaciones dinámicas en modo motor en el plano S, que vendría siendo entonces dominio de Laplace. ¿Ok? Esto vendría siendo la segunda parte de lo que se pedía en el ejercicio correspondiente. Y entonces lo que nos piden es definir la función de transferencia, que sería omega S partido BA ds. De esta forma entonces esta sería nuestra salida y esta sería nuestra entrada.